Seguimos con Negal Morales. Voy a aprovechar lo que dijiste en la primera parte. Fíjate, hoy se cumplen 4 meses de la detención de Enrique Márquez. Enrique Márquez es mi amigo, el alma. También amigo mío. Además, el día antes que lo detuvieron, ellos se fueron para la casa, él, Juan Barreto. Un grupo que andaba reunido se fueron a conversar, porque yo estaba enfermito. No fueron a atenderme, cosa que se lo agradezco. Y al otro día lo detienen. Enrique Márquez, yo grabé con Vladimir, hoy estábamos grabando Los Mal Hablados, hicimos un cortico que está en las redes, donde yo digo esto, que él es un amigo, y Vladimir dice, bueno, que es un demócrata, que es un hombre que nunca ha estado en conspiraciones ni interior, sino por el contrario, siempre ha llamado a votar, que es lo que caracteriza a un demócrata. A un hombre que cree los que creen en la democracia se llaman a votar, porque el voto no es nada más que un hecho o un derecho, es una convicción, es tu opinión, como decía el antiguo Consejo Nacional Electoral. Entonces, yo quisiera, como tú mismo, yo creo que los venezolanos queremos un clima distinto al conflicto, porque después de 25 años, la situación país que tenemos nos obliga a pensar si toda esta peleadera ha tenido algún sentido y si tiene sentido mantenerla, porque la peleadera nos condena a vivir mal. Sin o sea, duda. nuestra economía no tiene posibilidades de recuperarse. Esto que ocurrió en la Embajada de Argentina puede, los asilados, esa es la palabra, yo dije, buscando la palabra correcta, fíjate, puede, como cada camino, cada cuento conduce a un camino distinto, puede tener unas repercusiones, sobre todo en el hecho electoral, puede o generar más atención o generar participación. De acuerdo a la versión de la extracción, como tú mismo la llamas, uno revisa los hechos y dice, ¿te acuerdas lo de Leopoldo López? Leopoldo López salió por la puerta de la embajada española con el embajador conduciendo el carro y le retiraron las patrullas y se fue. Entonces nadie dio explicaciones porque como es una negociación, el gobierno en diplomacia de Estado tiene que cumplir esos compromisos. Fíjate que Marco Rubio, una operación, pero no explican nada. Porque si es una extracción y se metió la CIA, qué sé yo, el señor que tiene una empresa que vende mercenarios, ¿cómo se llama él? Eric Prince. Bueno, si eso es así, te metiste en la vida de otro país, hay una introducción en la vida, en la política directa, que tiene unas repercusiones en diplomacia. Sin duda. Si es una extracción, los que rodean a María Corina y a esa política que están celebrando, y yo no cuestiono que celebren porque el primer deber de un preso es escaparse. Mira, entonces, pero eso tiene unas implicaciones. La gente dirá, bueno, María Corina tiene el respaldo de los Estados Unidos y entonces, bueno, Trump viene. Eso mismo que tú señalas. Ahora, si eso es una negociación, cambia el cuento. Cambia, a veces dice que es una negociación y más o menos las fuentes más serias apuntan por ahí. Si es una negociación, para el sector radical es difícil porque ellos no negocian con la dictadura, el régimen, no negocian. Entonces se les enreda el papagayo. Y luego, si es una negociación, el sector moderado gana porque es el que defiende la negociación y dice, bueno, ahora tenemos que liberarlo a los presos políticos. Fíjate, yo tengo una polémica con Vladimir. Disculpa que estoy hablando largo, pero para meternos en el asunto. Yo tengo una polémica con Vladimir porque Vladimir es de los derechos humanos, siempre ha defendido los derechos humanos. Yo no soy de militante del tema de los presos, pero sí defiendo y pido y me muevo y trato de hacer todo lo posible por ayudarlo. Porque bueno, son maneras de ser, de ver las cosas. Eso no significa que a mí no me interese el tema de los presos. En la polémica con Chile sobre la entrevista con Nicolás Maduro Guerra, bueno, ¿por qué no me preguntaste por eso? Porque yo estoy convencido que los presos políticos no se liberan cuando tú te paras en un programa y dices, ¡libérenlo! ¡Exijo! ¿Qué? Eso no es así. Tiene que haber una negociación y yo espero que la Asamblea Nacional que viene produzca una negociación que libere los presos, que nos ponga a entendernos con el mundo y a acomodar la industria petrolera y a buscar salida, porque esa es la política. Ahora, estas dos vertientes, la historia las está explicando, porque no es el primer caso de fugado. Carmona se fugó, Carlos Ortega salió de una cárcel, Lápiz salió de una cárcel, Ledesma atravesó todo el país disfrazado, todos unos cuentos que al final se explican. En el caso de Leopoldo salió un video de cuando la policía se va. Así. Bueno, sí. El más reciente fue con Edmundo González cuando estos temas Exacto. También fue el más reciente. Pero ¿qué creo yo sobre eso, Kiko? Fíjate, hace poco hubo un debate
en la Dirección Nacional de Acción Democrática y a mí me tocó entonces ser vocero, porque fui yo el que, en nombre de la Dirección Nacional de AD, fue a entregar el documento en la Fiscalía General de la República, donde decíamos, bueno, mira, esto que está sucediendo en El Salvador no tiene ninguna razón de ser, porque tenemos a ciudadanos venezolanos presos en El Salvador, no cometieron ningún delito en El Salvador, no cometieron delito en Estados Unidos, e inclusive cuando revisan los expedientes tampoco cometieron delito en Venezuela. Simplemente, por ejemplo, yo me conseguí en Higuerote una familia que me dijeron que su hijo estaba entre los presos en El Salvador y es barbero. Y también me conseguí otra familia de un muchacho que había sido cacaotero y se había ido a buscar oportunidades en otras partes. ¿Qué expresamos allí? Nosotros creemos que eso es una violación y debemos defender como ciudadanos venezolanos a los que están privados de libertad. Pero aprovechamos de decir lo siguiente. Dijimos, bueno, aprovechemos en este momento y seguimos en ese ambiente porque hoy es el cónclave. Dijimos, vamos a aprovechar, nosotros los venezolanos que tenemos que agradecerle al Papa Francisco el nombramiento de los 2 primeros santos de Venezuela. Un laico, el doctor José Gregorio Hernández, una religiosa, Carmen Rendiles, fundador de la Sierva de Jesús. Aprovechemos que el Papa nos regaló a los venezolanos ese sentimiento, esa espiritualidad, para también aprovechar de abrir las cárceles y que salgan los que tienen que salir. Inclusive todavía hay muchachos presos que posterior al 28 de julio quisieron expresar, no quiero cuestionar que bien o mal, yo creo que cuando llegan a estadios de violencia está mal, pero esos muchachos fueron a tumbar un semáforo o una estatua alentados por un discurso político. Entonces ya es importante que podamos abrirle los espacios a esos muchachos, que se vayan los que estaban en las embajadas, por ejemplo, el caso de la Embajada Argentina, y todos los presos como los que acabas de mencionar. A Enrique Márquez lo conocí, yo siendo directivo del Parlamento, él siendo parlamentario, hicimos una buena amistad y considero, igual que tú, que es un hombre demócrata y que debería estar fuera. En general, hacia allá es el camino que debemos transitar, por eso que cuando hoy se conversa sobre el tema de la embajada, yo aspiro como venezolano que ahí no haya un tema de violación de la soberanía nacional, lo aspiro como ciudadano venezolano, aspiro también que el gobierno nacional dé una explicación, creo también el gobierno que prorrogó demasiado el tema del salvoconducto y de la salida de esas personas que estaban en la embajada argentina, y en general mi llamado es a que sigamos transitando el camino de la reconciliación, del diálogo y el debate político. Y vuelvo a entrar al punto, y es, ¿cuál es el foro natural para el debate político en un país? El Parlamento Nacional. Ahora, si ese Parlamento tiene un solo color, entonces ahí no es el centro del debate. Entonces, como tú no puedes debatir en el Parlamento porque es un solo color, tienes que montar la mesa 1, la mesita 2, la de 3 patas o la de 4 patas. Resulta que ninguna de esas mesitas debería existir si el Parlamento fuese una fotografía de la pluralidad, de la policromía de un país, de la diversidad de pensamiento, y hoy no existe. Por lo tanto, el 25 de mayo cobra nuevamente un protagonismo en relación a tenemos que tener un Parlamento que represente a los venezolanos. ¿Y cómo lo podemos tener? Si usted sale el 25 de mayo y vota, porque si usted el 25 de mayo se queda en su casa, está votando por los rojos. Si usted vota por los rojos, entonces usted cree que esto está muy bien. Entonces, bueno, yo lo respeto, pero no lo comparto. Ya no vamos a meter en la elección, pero este tema es importante porque tú mismo lo dices. Si se metieron, agredieron la soberanía nacional y eso debe tener repercusiones. Sin duda. Si no se metieron, si no es un acuerdo político, yo quisiera creer en esa versión, pero como periodista tengo que dar las dos. Así es. Y una tercera y una cuarta. ¿Tú te acuerdas cuando las 2 torres, que el primer avión que impactó, todas las noticieros dijeron hubo un accidente? 10 minutos, 20 minutos después, el otro comprobó que era un atentado. Entonces, las noticias se mueven y aparece la verdad y la realidad. Y el deber del periodista no es apostar a una u otra, sino indagar. Mira, está pasando eso, decide usted cuál de estas versiones toma. Vamos a ir al corte y seguimos discutiendo esto. Ya no vamos a tener la campaña. No te preocupes. Calma, calma.